Bienvenidos a esta sexta entrega de Perlas Sefaradíes, el podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com, realizado por María Esther La Chuchi Sigüiner, quien escribe los textos además de hacer los relatos con su hermosa voz. Este es un capítulo que podríamos decir muy sabroso. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, algunos hay que no le gusta, pero a la gran mayoría le gusta el chocolate. Y sí, el chocolate también es parte de nuestras perlas sefaradíes. Sí, esta semana la Chuchi nos habla de los judíos y el chocolate. No dejen de visitarnos en esefarad.com y en nuestras redes sociales en facebook.com/esefarad y en Twitter y en Instagram como @esefarad. Recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores en forma totalmente gratuita en su reproductor de podcast preferido, como por ejemplo el Spotify. Los dejo ahora con la protagonista, con la Chuchi, y el podcast que lleva como título Los judíos y el chocolate. Esta tarde me voy a referir a un tema que es muy interesante. Me refiero a los judíos y el chocolate. La ciudad de Bayona, en Francia, celebra en el mes de mayo la fiesta del chocolate. Los judíos portugueses fueron los que trajeron los granos de cacao y con él el chocolate, con lo que contribuyeron a la riqueza de esta ciudad. Los cristianos nuevos que llegaron de Portugal y España a mediados del siglo XVI a Francia lo hicieron con la autorización del rey francés. Cuando se instalaron, lo hicieron como marranos o cristianos nuevos. También se autodenominaban a sí mismos la nación portuguesa o nación judía o la nación. Los otros los llamaban simplemente extranjeros. Estos judíos que habían huido de las sospechas y de la Inquisición, tanto de la española como de la portuguesa, se habían establecido desde hacía varios años, primero en Biarritz, que era solo un pueblo de pescadores, y luego en Saint-Jean-de-Luz. Allí tuvo lugar en marzo de 1619 un trágico incidente, cuando un cura repartió las hostias en la misa. La gente que estaba allí vio que una mujer, luego de aceptarla, escupió en un pañuelo. Esto determinó su detención y apresamiento, pero el populacho la arrancó de la prisión y la quemó viva. Ante este hecho, toda esta población cristiano nueva decidió abandonar un lugar tan potencialmente peligroso y se marchó en busca de lugares menos amenazantes para su existencia. Así fue que llegaron al pequeño señorío de Saint-Esprit, Espíritu Santo, que estaba en la orilla derecha de la desembocadura del río Adour, justo enfrente de Bayona, y que creció lo suficiente para convertirse en una ciudad con la prosperidad que trajeron estos recién llegados. Sintiéndose más seguros, estos criptojudíos comenzaron a judaizar, ciertamente que en forma secreta, pero el resto de la población sabía que eran judíos. Sus descendientes fueron abiertamente judíos. A pesar de que cuando llegaron lo hicieron como cristianos nuevos, por simples sospechas, no se les permitió instalarse en Bayona, donde solo se les autorizó a participar en el comercio mayorista. Pese a los recelos y a los obstáculos que les interpusieron, estos judíos sefardíes tenían relaciones con Ámsterdam y participaban en el comercio de especias y cacao en grano. Trajeron con ellos y aportaron un secreto que contribuyó a la riqueza de esta gran ciudad: la fabricación del chocolate. Algunos de ellos fueron importadores de lana, azúcar, pimienta
y participaban en la venta de textiles al por mayor en Bayona. Otros menos visibles, pero tal vez más numerosos, se ganaban la vida en muchas actividades más pequeñas. Algunos, sobre todo al principio, vendían sus mercancías a crédito, también a los ciudadanos de Bayona. Otros abrieron tiendas donde vendían telas al por menor, calcetines, sombreros, agujas y otros productos de la misma clase, mientras que otros instalaron talleres de chocolate, tabaco, jabón y cuero. Su presencia atrajo a otros migrantes del campo y cercanos de los valles pirenaicos, y este aumento de la población dio lugar a una gran actividad económica que produjo la envidia y el resentimiento de la población de Bayona. Una de las maneras que encontraron de participar en esta actividad y competir con los judíos fue la compra de casas y propiedades en el Espíritu Santo. Pese a que los judíos no podían vivir en Bayona ni participar en la venta minorista, todos los días iban a la ciudad los pañeros agremiados. Por supuesto, los no judíos resintieron de esta presencia, dificultándoles también la venta mayorista. Esto determinó la asociación de judíos con cristianos que prestaban su nombre o sus comercios para que los judíos realizaran sus actividades mercantiles. Unos documentos existentes en la municipalidad de Bayona del año 1761, recordemos que la Revolución Francesa tuvo lugar en 1789, registran las recriminaciones a los judíos de Espíritu Santo por la transgresión simbólica que cometían los judíos que habitaban en hermosas casas, cuando al atardecer, cruzando el río Adur, imponían su presencia, su religión y su éxito social. Dejaban deliberadamente abiertas sus persianas y cortinas en la noche del viernes para que los cristianos de Bayona vieran la luz de sus velas sabáticas. Las familias sefardíes de Espíritu Santo tenían parientes y aliados no solo en Peyrenord y en Burdeos, sino también en Ámsterdam, Londres y Hamburgo. Cuando una chica se iba de Espíritu Santo, acompañada por su hermano, para casarse en cualquiera de esas ciudades, no estaría sola, se reencontraría con amigos y parientes. Estos 600 judíos sefardíes a principios del siglo XVIII, 1700, formaban parte de una comunidad mucho mayor. Estaban relacionados de alguna manera con los que habían quedado en España, en Lisboa en especial de Portugal, pero también con los de la Europa atlántica, las islas del Caribe y las costas de América. Mientras que para sus vecinos cristianos de Espíritu Santo, el resto del mundo era visto como distante, extraño o amenazador, para estos sefardíes que veían llegar emisarios de Tierra Santa, que tenían parientes desde Hamburgo a Jamaica y a través de Londres y Ámsterdam, aliados en todas partes, este amplio espacio no era visualizado de la misma manera. Más allá del espacio familiar que compartían con toda la gente del área urbana, tenían otro espacio familiar, uno que era específicamente judío y mucho más grande que el de sus vecinos. Ese era el de la gran diáspora sefardí,
Todo esto nos cuenta la profesora Alicia Bemergui. Veamos ahora una referencia que tiene que ver con propiamente el chocolate o la procedencia del cacao. La palabra proviene del griego theobroma cacao, que significa alimento de los dioses. La planta del cacao crece de manera silvestre en la cuenca del Amazonas y hay evidencia de su cultivo y consumo en esa parte del mundo desde hace 5.500 años. En el 2013, en el tercer encuentro internacional de arqueología amazónica que se celebró en Ecuador, especialistas arqueólogos ecuatorianos y franceses mostraron evidencias de que el cacao se cultivaba y se consumía hace 5.000 años en la región de la Amazonía ecuatoriana por la cultura Mayo Chinchipe Marañón. También se encontró abundante evidencia de intercambio comercial con las culturas de la costa, lo que supone la más antigua evidencia del uso del cacao como mercancía. Se teoriza que fue transportada por el hombre a Mesoamérica. Aparece su uso en la cultura olmeca hace 3.500 años. Los lingüistas consideran que la palabra cacao pertenece a la lengua que hablaban los olmecas. Estos introdujeron el cultivo del cacao en la naciente cultura maya alrededor del año 1000 a.C. Actualmente, el 60% de la producción mundial procede del continente africano. Si se pretende traducir la palabra cocoa al castellano, lo más acertado sería hacerlo por cacao o chocolja, pero la palabra chocolja viene del xocolatl, que significa agua amarga, que a su vez deriva de un adjetivo chococ, que suele traducirle por amargo o afrutado. La incorporación de azúcar a esta agua amarga o chocolatl tiene que ver con el cultivo de la caña de azúcar que fue introducida por los españoles en América. Esto pudo haber facilitado que fuese aquí donde se mezclasen ambos productos por primera vez. Se dice que fueron los órdenes religiosas quienes utilizaron estas fórmulas. Las monjas de un convento de Oaxaca, en México, y monjes del monasterio de Piedra, en Zaragoza, España, 2 lugares donde se puso en práctica esta combinación. La palabra puede hacer referencia a 3 conceptos muy relacionados entre sí. 1. Cacao puede referirse, en primer lugar, al fruto del cocoaotero, similar a la palmera, entendido como la mazorca que crece directamente de su tronco, bien como las semillas contenidas en ese fruto. Segundo, en ese segundo lugar, el cacao es también el producto que resulta de la fermentación y el secado de esas semillas o habas
o maracas del fruto del árbol del cacao. El cacao, entendido así, es el componente básico del chocolate. Por último, se denomina además cacao al polvo seco que se obtiene tostando los granos, moliéndolos y extrayendo total o parcialmente la grasa o manteca de cacao. En 1502, Cristóbal Colón recibió como ofrenda de bienvenida armas, telas y bolsas de unas habas oscuras que en la sociedad azteca servían a la vez de moneda y de producto de consumo. Aunque fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a España en 1524. Los mayas procedían de los pueblos olmecas y su cultura de 3500 años antes de Cristo. De ellos recibieron alrededor del año 1000 antes de Cristo el cultivo del cacao. Los mayas estaban establecidos en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El imperio azteca, los mexicas, abarcó del Golfo al centro de México. Estos llegaron a su mayor expansión por el año 1300. Para entonces, la civilización maya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Cuando llegan los españoles, los mayas residían en pequeños reinos y comunidades esparcidas en la península de Yucatán y Guatemala. Los aztecas o mexicas fundaron su imperio en el siglo XIV y duró hasta el siglo XVI, 1521, con la llegada de los españoles, cuando estaban en su máxima expansión. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los aztecas o mexicas era el náhuatl y el maya, con relación a la lengua de los aztecas, tenían estructuras muy diferentes. Los aztecas o mexicas se ubicaron en el lago de Texcoco, que se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán hacia 1325. Los mayas no tuvieron un imperio consolidado. Eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre los cuales comerciaban y guerreaban. Su cultura llegó a ser muy avanzada, con un sistema de escritura sofisticado. Usaban símbolos que significaban ideas, ideogramas, y símbolos que se traducían en sílabas, fonogramas. Tenían el concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos complejos y predecir el movimiento de los astros, y construyeron pirámides más altas que los aztecas o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían. A su vez, los aztecas o mexicas desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como los canales para regar sus cultivos o sistemas de drenaje que asombraron al español, tanto como el aseo personal que tenían sus ejércitos. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente en el México actual. Dan cuenta de ello algunas palabras como coyote, tomate
y chocolate. Vamos a referirnos ahora a un aspecto que tiene que ver con la literatura y el chocolate. Hay una novela de Michel Kahn que se llama Cacao, de origen francés y que fue traducida. Esta novela la escribió en 2003, luego fue traducida al español acerca del 2009. La autora, Michel Kahn, repasa la historia de los maestros chocolateros de Bayona y hace un esfuerzo por acercarnos a los protagonistas, cuyas raíces se arraigaron en el país vasco-francés. Una historia original e interesante que termina protagonizando una novela densa. Los Álvarez Sarmiento son una familia de origen judío que lleva varias generaciones dedicada a la elaboración y venta de chocolate. En 1761, el Consejo de Bayona promulga una ordenanza que obliga a los judíos de la zona a cesar en sus actividades comerciales. El patriarca de la familia, don David Álvarez, y su nieta Luna deciden luchar y, rastreando en el pasado a lo largo de la historia familiar, pueden demostrar que los Álvarez Sarmiento se encontraban entre los que introdujeron el cacao en Europa y se esforzaron por extender su uso. Con ello, pretenden que se revoque la injusta decisión. Don David Álvarez Sarmiento es un hombre de negocios de origen español, afincado en una localidad de Bayona. Junto a su nieta Luna, elabora uno de los chocolates más codiciados de la comarca. Pero la familia se ha ganado la antipatía de sus colegas cristianos, que no les perdonan que sean judíos, y su objetivo es inhabilitarlos porque los judíos practican las enseñanzas de la Torá. Empieza entonces en la novela una peculiar caza de brujas. Michel Kahn logra describir bien cómo vivían los protagonistas en su época, en la segunda mitad del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, y el oficio de los protagonistas y la interesante tarea de producir y comercializar el chocolate. Hasta aquí hemos llegado en la charla de hoy. Espero que les haya resultado interesante y si les parece pueden leer la novela de Michel Kahn. Buenas tardes y muchas gracias. Así ha pasado el 6º capítulo de Perlas Sefaradíes, el podcast del Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com. No dejen de visitarnos en esefarad.com o en nuestras redes sociales en facebook.com/esefarad o en Twitter y en Instagram como @esefarad. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo podcast titulado Fundación de la Alianza Israelita Universal.